Uruguay es un país de ingresos altos para lo que es la clasificación que hace el Banco Mundial, ¿no? El concepto ese de alto siempre es muy relativo, pero no es arbitrario en el sentido de que no lo elegí yo, ¿sí? Uruguay estamos con un ingreso per cápita al año, en términos de PBI, ¿no? De 22.500 y Guatemala 9.000, según el Banco Mundial. Es un país envejecido, a su vez. Tenemos un 15% de la población por encima de 65 años. ¿Sí? Y a los efectos de la referencia, que creo que puede ser útil para la audiencia, Guatemala es un país realmente joven, 5% solamente. O sea, cuidado que las situaciones son muy distintas, o sea que la experiencia nuestra quizás sirva para pensar lo que le podría pasar a Guatemala dentro de 100 años, pero no es la situación actual, en términos, seguramente, en términos del tipo de desafíos, por ejemplo, que nosotros tenemos. Los desafíos típicos de un sistema maduro y grande. Claramente no es el caso de Guatemala. Bueno, paso entonces a una muy breve mención de cómo está organizado. Quiero ser muy breve especialmente en esto porque entiendo que puede resultar un poco denso, ¿no? Un poco aburridor, si no. Básicamente tenemos 6 subsistemas en Uruguay, ¿sí? O sea, 6 servicios, algunos son mezcla de varios organismos, pero básicamente 6 subsistemas de seguridad social autónomos, ¿sí? El más importante de lejos es el primero de la lista, que aparece bajo el nombre Banco de Previsión Social. El puntero ahí está. Banco de Previsión Social más AFAP más aseguradora. Esto depende del indicador que se use, pero representa fácil el 80% del total. Digo que depende del indicador porque, bueno, es una cosa da si uno evalúa en base a beneficiarios de pensión o de jubilación, o en base a activos, o en base a volumen de montos de dinero, pero en todo caso es de lejos el más grande, por cualquier medida que se tome. El sistema, el subsistema es un sistema mixto que fue creado en el año 95, es decir, en realidad hubo una reforma importante en el año 95 de algo que ya existía. El Banco de Previsión Social fue creado en el año 67, y a su vez la creación del año 67 es en base a institutos que venían algunos desde el siglo XIX, o sea, es una historia muy antigua. Pero lo que tenemos vigente actualmente en este subsistema es un sistema mixto creado con una reforma estructural que hubo en el año 95 y que incluye un pilar de reparto, ¿sí? de tipo público, totalmente público, que es el más grande del subsistema. Un pilar no contributivo, un pilar 0, ¿sí? Y también tiene un pilar de ahorro individual. ¿Sí? Por lo tanto, los agentes involucrados, centrales en esto, en la provisión de servicios de seguridad social, en este subsistema son el Instituto de Seguridad Social Público, que lleva el nombre de Banco de Previsión Social, aunque el nombre puede ser un poquito confundir, en realidad de banco no tiene nada, es un Instituto de Seguridad Social. AFAP, que son administradoras de fondos de ahorro previsional. Son 4, la más grande de todas es estatal, y hay 3 más privadas. Y después aseguradora, que es la que da las rentas vitalicias en este pilar de ahorro individual. Y la única aseguradora que hay en este momento es público, ¿sí? Es una empresa de seguros pública. Después tenemos 3 cajas, como se dice acá, el término caja es un poco informal, pero es el que se usa normalmente y además es breve, me vino bien para la diapositiva. Tenemos 3 llamadas cajas paraestatales por la figura legal que se usa, que son las llamadas caja profesional, bancaria y notarial, que cubren a colectivos específicos, como el nombre lo sugiere, y en general son colectivos de ingresos altos. Y por último, las 2 últimas mencionadas en esta diapositiva, servicio de retiros policiales y servicio de retiros de las Fuerzas Armadas. Estos 6 subsistemas son los que integran la seguridad social de Uruguay hoy en día. En términos de supervisión,
Tenemos esencialmente al Banco Central, que tiene una gerencia que cubre la supervisión de parte del sistema. Voy a volver a este tema porque para mí es uno de los déficits que tenemos. Pero bueno, cumple ciertas funciones de supervisión. Y después el Tribunal de Cuentas de la República que controla en general el ejercicio de las cuentas en todo el Estado e incluye a estos servicios previsionales. A ver si esto... Ahí va. Algunos elementos de diagnóstico. ¿Sí? Un primer elemento que siempre interesa y mucho en términos de la evaluación de cómo está funcionando un sistema de seguridad social, y yo me voy a enfocar mucho en previsional, disculpen porque es un poco mi especialización y es donde tenemos hoy en día focalizada la cuestión porque tenemos algunas dificultades. Pero bueno, en términos de cobertura, el diagnóstico es que estamos bien, de bien a muy bien. En adultos mayores tenemos una altísima cobertura. Nosotros estimamos que de más del 95% entre la población de 65 años y más. Acabo de ver que OIT estimaba algún valor un poco más bajo. Habrá que ver las diferencias, a qué se deben. Quizás no sea el último dato, pero estamos con niveles de cobertura muy altos. ¿Sí? La cobertura es algo menor entre los activos, es del orden del 83%, una cosa de ese estilo. Bueno, por lo menos eso era el año pasado, pre-COVID. Ahora con COVID probablemente esté cayendo. O sea, nos queda algo por hacer en términos de cobertura de activos, que en definitiva no es otra cosa que informalidad también, pero es muy claro que en comparación latinoamericana por lo menos estamos bien, no es nuestro punto más débil, digamos, para nada. En términos de suficiencia de las prestaciones, bueno, siempre es un tema muy delicado, muy sensible, porque, claro, nunca es suficiente, ¿no? Y algunas jubilaciones, la jubilación mínima, definitivamente es muy baja. Sin embargo, si uno usa un indicador objetivo, débil, insuficiente, pero por lo menos es objetivo, como es proporción de la población bajo la línea de pobreza, lo que observamos es que en Uruguay estamos en una proporción de 1,6%. De paso, en la presentación anterior nos daban una nota mayor en esto, decía que la pobreza estaba en 0,7, 0,8, bueno, probablemente el criterio de la línea de pobreza haya sido otro. Nosotros lo estimamos como un poco más alto. Pero en todo caso, es muy bajo, ¿verdad? Y sobre todo, lo que muchas veces se destaca en el país, y yo creo que con razón, es la comparación. Ojo que si comparamos con pobreza infantil, la pobreza infantil es 10 veces mayor. ¿Sí? Estamos en el orden del 17%. Esto es, para ser un poquito más específicos, porcentaje de pobreza, de pobres, entre las personas de 6 años y menos de edad. ¿Sí? Infantil en ese sentido. Entonces, claramente tenemos una situación relativamente resuelta, muy relativo, como siempre, pero bueno, en tercera edad, y deberes importantes para encarar en los niños, ¿no? Y también en adolescentes, pero muy especialmente en niños. O sea, uno podría decir, así muy rápidamente, si uno mira desde afuera, dice, bueno, este país, ¿cómo está? Entendemos que en términos de cobertura bien, en términos de suficiencia razonable, ¿sí? No están allí los problemas centrales. Tenemos algunos problemas en materia de sustentabilidad y costos. Es la contraparte de lo anterior. Cobertura amplia, país envejecido además. Es natural que lo primero, el gasto público en pensiones sea muy alto. Insisto, casi todo el gasto en pensiones que hay en el país es público, hay muy poco privado, así que esto da cuenta de lo que se está gastando. 11% del PBI es un nivel alto comparable al de países de la OECD. Tenemos, a su vez, subsistemas con problemas de déficit, y en particular el principal organismo, el Banco de Previsión Social,
tiene un tema de déficit que ha venido creciendo, en particular en los últimos 4 o 5 años, y se proyecta mayores aumentos del déficit en los próximos años. O sea, más bien va a aumentar tanto el gasto como el déficit, las dos cosas. Tenemos también un problema institucional de ausencia de superintendencia de seguridad social. Este es un tema que a mí me interesa especialmente, quizás otro analista no lo destaque. Yo creo que en Uruguay esa es una carencia imperdonable. Ya dado el nivel de desarrollo institucional relativo del país, no debería carecer de una superintendencia de seguridad social. Es un hueco bastante llamativo. Y para poner algunos ejemplos de las cosas que no deberían ocurrir y que ocurren, por ejemplo, pasamos 20 años sin actualizar tablas de mortalidad. En un país de ingresos altos eso es inadmisible. De hecho, podría haber puesto más cosas. Hace muy poco que tenemos tablas de mortalidad dinámicas. En fin, hay infinidad de cosas. Faltan aperturas de esas tablas, porque estoy hablando cuando digo que tenemos estas tablas, son las del principal subsistema, pero cuando empezamos a abrir por otros subsistemas ya no tenemos esa información. Tenemos servicios que no tienen proyecciones actuariales directamente, nada. Es grave, es una carencia grave que un organismo de seguridad social no tenga proyecciones actuariales. Es decir, el sistema de seguridad social recibe contribuciones de los activos y está asumiendo compromisos con esos activos. Esos activos están generando derechos, las personas que contribuyen están generando derechos, y la administración tiene que responder por esos derechos. Bueno, lo mínimo que puede hacer es evaluar cuáles son sus obligaciones. Si no las tenemos ni evaluadas, está difícil garantizarlas. Vinculado con esto, no es sorprendente, faltan pautas para la elaboración de proyecciones actuariales, no hay prácticamente nada. Cuando hay, en algunos subsistemas directamente no hay ni siquiera requisito de presentar proyecciones actuariales. No tenemos un organismo capaz de recibir y supervisar las proyecciones, ¿sí? Pero tampoco la calidad del servicio más en general. ¿Cuánto tiempo demora un organismo de seguridad social en otorgar una prestación? Eso tiene que ver con la calidad del servicio al trabajador, ¿sí? ¿Cómo lo atiende? ¿Cómo le aclara las dudas? ¿Registra adecuadamente los aportes realizados? En fin, hay un montón de cosas que tienen que ver con calidad que es difícil que se asegure si no tenemos una superintendencia. Eso es un pantallazo gruesísimo de una posible, de un posible diagnóstico, ¿no? Obviamente que es muy, muy grueso, pero para unos pocos minutos y para no aburrirlos demasiado. En términos, paso entonces ahora a la dimensión reforma. Y acá voy a ser un poco general porque no estoy en condiciones de entrar, de comprometerme mucho, dada la etapa en la que estamos. Lo primero que tengo que hablar es del proceso de reforma, que creo que es fundamental, y creo que puede tener interés, porque por lo que entiendo, el diálogo de la seguridad social que estamos teniendo en Uruguay es parecido en algún sentido. Estamos haciendo un proceso similar al de Guatemala, ¿no? Un diálogo de la seguridad social. Les cuento un poquito esta historia, muy reciente. Este mismo año que se inició un nuevo gobierno, el 1 de marzo, probablemente haya sido la primera ley, pero en todo caso la primera ley importante, que aprobó el Parlamento, incluye entre sus artículos la creación de una comisión de expertos en seguridad social, que se conoce con la sigla CES, que tiene una amplia representación de partidos políticos y organizaciones sociales. A esta comisión, que integro con 14 personas más, se nos encargó conducir un diálogo de la seguridad social. Estamos en el medio de ese proceso y con los enormes desafíos que significan la pandemia para esto. En lo anecdótico, esta semana tuvimos que pasar a funcionar de manera totalmente virtual en las audiencias, por esta misma vía, por Zoom. Zoom o similar, no quiero hacer propaganda de ninguna de las plataformas. Pero bueno, tenemos la determinación de seguir adelante a pesar del COVID.
Entonces estamos haciendo un proceso de diálogo y estamos llevando una agenda intensa de agendas, de audiencias, con los propios organismos, las administraciones de los subsistemas, con los sectores interesados, organizaciones de jubilados, organizaciones de activos, en fin, con las cámaras empresariales, con los sindicatos. Y también estamos teniendo consultas con el exterior, por ejemplo, con la Agencia Sueca de Seguridad Social, que es un modelo posible a mirar, en algunos aspectos se parece a Uruguay, en fin. La ley le encomienda a la Comisión hacer dos cosas: entregar un diagnóstico y propuestas de reforma. Y de hecho, en un plazo breve. Nos dan apenas 3 meses para el diagnóstico y otros 3 meses para las propuestas de reforma. La intención es aprovechar un poco la ventana política que se entiende que existe al inicio de un periodo de gobierno, ¿sí?, cuando estamos suficientemente lejos de la próxima elección. Este es el primer año, como les decía, del actual periodo de gobierno. La idea es que en el correr del año que viene se pueda discutir en el Parlamento y, con suerte, si se llega a un acuerdo, aprobar una reforma. La intención es buscar los mayores acuerdos posibles para que la reforma que se haga, bueno, por un lado sí tenga los apoyos, que es en sí mismo un objetivo, eso es una parte fundamental, y por otro lado para que sea robusta, para que se mantenga, porque si no es muy fácil revertirla. Si una parte importante de la población no está de acuerdo, es fácil revertirla. Uruguay tiene una experiencia larga y buena de democracia directa, a través de referéndums, plebiscitos, etc. Es muy fácil revertir, si la población no está de acuerdo, una ley como esta. Algunas enseñanzas que yo creo que podríamos extraer de nuestra experiencia, una experiencia ya bastante larga. El primer programa de seguridad social de Uruguay es de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Y hemos cometido unos cuantos errores en este largo camino, como es inevitable, como es natural. Yo diría que, por eso diría errores a evitar. Y es una cosa que lo pensé quizás un poco atrevido, confieso, pero lo quiero decir porque yo veo que un país tras otro van cayendo en los mismos problemas. Y cuando veo países jóvenes que todavía no cometieron los errores que nosotros ya cometimos, realmente me preocupa ver, en fin, tratar de contribuir de alguna manera a que no se repitan, que no hay necesidad de hacer lo mismo que hicimos mal. Una primera cosa es que yo recomendaría es no desaprovechar el bono demográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Los sistemas de seguridad social tienen distintas formas de organizarse, pero un régimen financiero típico, dominante en el mundo, es el régimen de reparto, ¿sí?, o a veces llamado de solidaridad intergeneracional, donde los contribuyentes actuales financian las jubilaciones de los jubilados actuales, ¿sí? Lo que entra en cada momento es lo que se usa para pagar las jubilaciones de ese momento. Ese tipo de régimen financiero da una enorme oportunidad al inicio, ¿sí?, de atender muchas necesidades, porque cuando los sistemas son jóvenes, lo que se tiene es muchos contribuyentes y muy pocos beneficiarios. Y si uno hace las cuentas y mira la caja en ese momento, lo típico que va a encontrar es que hay mucho dinero, el sistema está muy bien, vamos a aprovechar el dinero y seamos felices. Ahora, un país tras otro han caído en la tentación de usar ese dinero inicial en cosas que quizás no eran tan fundamentales. El modelo teórico clásico es el de Beveridge, Inglaterra, primera mitad del siglo XX, gran pobreza en la tercera edad, y se entiende, por lo menos es lo que relatan los historiadores de la seguridad social, que en esta propuesta de un pilar realmente que era de reparto, con este tipo de esquema financiero, se logró mitigar muchísimo pobreza en tercera edad.
Mi impresión, es difícil demostrarlo, y sobre todo para todos los países, es que en América Latina tenemos un déficit importante en la materia, que hemos usado mal ese dinero en las primeras etapas. Ese dinero es lo que llamamos el bono demográfico, ¿no? Es decir, para las primeras generaciones se puede entregar recursos provenientes de los aportes de los activos, sin contraparte. Entonces uno puede mitigar muchísimo pobreza en la tercera edad al principio. Ahora, si como viene ocurriendo en país tras país, los sistemas de seguridad social se organizan primero en forma espontánea a partir de los grupos más organizados, típicamente los de mayores ingresos, cuando esos programas se convierten en programas de reparto, lo que vemos es que la redistribución que se hizo inicialmente fue hacia sectores de altos ingresos. Nos gastamos el bono demográfico en los sectores más ricos del país, ¿sí? Después la cobertura se empieza a expandir gradualmente y la vamos expandiendo hacia los sectores más humildes. Pero a esa altura ya el sistema rinde poco, a esa altura ya el bono se gastó, ¿sí? Entonces, el efecto redistributivo positivo, igualador que se buscaba, muchas veces no se logra. Entonces, enfatizar puede parecer obvio, pero en realidad políticamente es muy difícil de lograr. Cuando uno decide usar el bono demográfico hay que usarlo bien para proteger a los grupos más vulnerables y no para otra cosa. Políticamente es muy difícil, no puedo decirles cómo lograrlo. Nosotros no lo logramos, claramente. Otro aspecto que creo que hay que tener mucho cuidado es el de la equidad intergeneracional. Yo decía al principio que nosotros tenemos 10 veces más de incidencia de pobreza entre los niños que entre los adultos mayores. Bueno, ese es un indicador parcial, pero un indicador claro de inequidad intergeneracional. Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Realmente tener ese nivel de pobreza infantil en un país como el Uruguay no es aceptable. Tenemos que tener instituciones sólidas, claramente, para evitar algunos de estos problemas. Las instituciones no lo garantizan. Es fundamental la actividad política, es fundamental la conciencia del conjunto de la sociedad. Es un proceso muy difícil. Pero más vale tener buenas instituciones que no. Y en ese sentido yo enfatizaría que tener una buena superintendencia es fundamental. Que evalúe todo, que evalúe integralmente el sistema, tanto a los eventuales proveedores privados que pudiera haber, como a los públicos. No importa si son públicos y privados, todos tienen que ser, rendir cuentas, ¿sí? Algunos aciertos que yo creo que hemos tenido, que también son, para no terminar con una nota amarga, ¿no? Que vale la pena mencionar, es que tenemos una protección social extendida, es decir, hay una muy amplia cobertura, y esto es algo de lo cual yo creo que Uruguay puede enorgullecerse, porque además se ha ido logrando con el tiempo, muy gradualmente, con contribución de todos los gobiernos de muy distinto signo político. En los últimos, si nos fijamos nomás en los últimos 30 años, hemos tenido gobiernos de centro-izquierda y gobiernos de centro-derecha, y todos han ido apuntando en la misma dirección, y ampliando gradualmente la cobertura, tanto en lo legal como en lo factual, de hecho, con medidas administrativas, medidas de fiscalización, medidas de generar condiciones para que la gente se integre. Y el último acierto que creo que hemos tenido, que en general hemos hecho, salvo en el año 79, en plena dictadura, pero dejando ese caso de lado, las reformas de la seguridad social han tenido un amplio apoyo y mediante proceso de diálogo. No han estado exentas de discusión, y obviamente hay enormes discusiones, no voy a pintar todo color de rosa como que estamos todos de acuerdo para nada. El sistema mixto, por ejemplo, que se introdujo en el 95 es muy debatido, y hay algunos sectores del espectro político y de los sindicatos que lo cuestionan, y fuertemente. Pero está claro que el proceso de reforma de los 90, el de los 2000, que hubieron reformas menores, pero hubieron reformas, con partidos políticos de otro signo que los que hicieron en los 90 las reformas aquellas, y el actual fueron procesos con intenso diálogo, y bueno, llegó un momento en que se acordaron las cosas que se pudieron acordar y las otras, como se resuelve en democracia, votando, ¿sí?
pero creo que son instituciones las que tenemos las administradoras de seguridad social en Uruguay respetadas en general, a pesar de algunas carencias que yo mencionaba, son en general respetadas, y el sistema se debate, pero tiene un fuerte apoyo. Y esto tiene que ver con el proceso político a través del cual se han hecho las reformas, y se está tratando en este momento de reeditar, de aprender de nosotros mismos, de nuestro pasado, que en esa materia creo que tenemos algunas de las tradiciones más ricas.